Buenas noches, mi nombre es Ángel Lorena López, soy estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Minuto de Dios, cuarto semestre, y me encuentro cursando actualmente. En esta oportunidad voy a realizar la actividad 2 evaluativa de la materia Desarrollo Social Contemporáneo. Esta actividad tiene como nombre los hitos históricos del desarrollo. Como su nombre lo dice, voy a hacer un recorderis, como un resumen de los hitos históricos del modelo de desarrollo dominante. Esto a base de dos documentos, dos textos previamente leídos y estudiados. Cabe recordar que un hito histórico es un acontecimiento muy importante que marcó un punto de referencia en nuestra historia a desarrollar. Dentro de los dos documentos leídos encontramos diferentes hitos, entre ellos está el primero ocurrido en el siglo XVI, durante la época del descubrimiento, que fue en el momento en el que se dividieron y se clasificaron los países tanto civilizados y los bárbaros. Esto terminó siendo los países ricos y los pobres. En el año 1533 se llevó a cabo el Tratado de Tordesillas. Esto fue entre las monarquías de España y las de Portugal. En este momento se divide el mundo a partir de la construcción de las periferias. Este periodo se llamó el periodo de conquista y colonia. En este momento se determinó que las periferias debían como tal extraer sus materias primas y todos sus recursos y enviarlos a un país desarrollado, donde ellos tomaban estos recursos y estas materias primas, las transformaban, creaban nuevos productos a base de los recursos que se les enviaban, para luego tomarlos y enviarlos nuevamente a los países subdesarrollados, los cuales estaban obligados a comprarlos, ya sea por necesidad u otra cosa, a precios mucho más altos, mucho más elevados de los que ellos habían vendido su materia prima. A partir de este momento como tal, esta fue una de las diferentes causas que llevó a la revolución industrial. El siguiente hito encontrado fue en el año 1919, donde se llevó a cabo el Tratado de Versalles, que fue un tratado de paz, donde se distribuyeron las tierras y los pueblos después de la Primera Guerra Mundial. Cabe incluir que en este tratado como tal se le prohibió a Alemania la participación y se le obligó a responder por los daños causados durante la guerra. Luego de esto, en el año 1949, se determinó la era del desarrollo, donde el presidente Truman dio políticas de desarrollo para que los países poco desarrollados pudieran crecer. Entre estos se encuentra Asia, África y América Latina, quienes se convirtieron en países subdesarrollados. En el año 1960 se llevó a cabo la teoría del despegue, donde Rumsfeld mostró el camino que, entre comillas, debían seguir los países atrasados para llegar a ser un país desarrollado. Esta teoría como tal, se establecía que un país, para llegar a ser desarrollado, debía tener un capital basado en tecnología para lograr la innovación. Pero para solicitar como tal, para llegar a este avance tecnológico, se necesitaba ayuda de los países desarrollados. Pero para lograr obtener esta ayuda, se tenían que tener tres requisitos como tal, que era tener existencia de mercado, tener una estabilidad política y tener una alta productividad económica. Si un país contaba con estos tres requisitos, podría entrar a solicitar ayuda económica de los países desarrollados. Luego de esto tenemos que en el año 2003 el Banco Mundial sobre el Desarrollo de Países Ricos y Pobres crea como tal un estudio para encontrar las diferencias entre los países desarrollados y subdesarrollados y las causas de esta diferenciación. Como tal, una de las más grandes diferencias se encontraron en el área de la salud, donde encontraron que diariamente a un país desarrollado se le invertían $2.700 en el área de la salud, y a un país subdesarrollado se le invertían $29. En este momento fue donde se empezó a ver como tal la privatización de los bienes, como por ejemplo la educación, por ejemplo la salud, que como todos sabemos es un derecho que toda la población debería tener, pero a partir de ese momento se empiezan a privatizar. Entonces deja de ser un derecho y pasa a ser un beneficio. ¿Esto para quién? Para las personas que tienen
una capacidad monetaria para poder adquirir estos servicios. Pero entonces acá nace la pregunta, ¿qué pasa con las personas que no tienen esa capacidad económica? Bueno, cabe aclarar que como tal un país desarrollado es un país capitalista, un país que genera inversiones y tiene una capacidad monetaria frente a los otros países del mundo. Y un país subdesarrollado es un país que tiene menor capital frente a los demás países del mundo igualmente. Durante la segunda lectura encontramos que el Papa Juan Pablo II realizó un estudio de igual forma para evidenciar las diferencias que tenían los países subdesarrollados de los desarrollados. Durante este estudio él encontró básicamente lo mismo, que hay una gran brecha debido como tal que la gran problemática era la desigualdad, la falta de oportunidades, el desempleo, la poca capacidad económica que se genera, y por esta razón encontramos que se evidencia la actitud crítica que asume la Iglesia frente al capitalismo liberal, tanto al capitalismo liberal como al colectivismo marxista. Esto es para ambas partes, como tal, ellos muestran una fuerte crítica ante esos dos movimientos. Eso sería todo. Recuerdo, mi nombre es Angie Lorena López. Estos son los hitos históricos encontrados frente a las dos lecturas.